Bueno, en este caso tenemos la ecuación de la posición donde podemos identificar a primera vista la amplitud, que es el 7, y la frecuencia angular, que viene siendo dada por 6pi por el tiempo. Bueno, nos preguntan la frecuencia. La frecuencia la hallamos con la fórmula, que es la frecuencia angular sobre 2pi. Reemplazamos, como ya dije, la frecuencia angular 6pi sobre 2pi y nos da 3 hercios, que pues es la unidad de medida de la frecuencia. Nos preguntan también el periodo. El periodo es el inverso a la frecuencia, por tanto colocamos 1 sobre la frecuencia, que nos da 1/3, y esto pues en segundos. Y la amplitud, como dije a simple vista en la fórmula, se ve que es 7, entonces bien sea 7 centímetros o pasado en la conversión a 0,07 metros. Por otra parte nos preguntan, ¿cuál es el primer momento después de t igual con 0 en que la partícula está en su posición de equilibrio y en qué dirección se mueve en ese momento? Acá dice el gráfico, como podemos ver, inicia en la amplitud en su valor máximo, que es en 7, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos en la función coseno cuándo nos va a dar 0, que es en pi medios, ¿sí? Esto lo que hacemos es igualarlo a la frecuencia angular, que se multiplica por el tiempo. Igualamos estas dos expresiones, 6pi por el tiempo igual a pi medios, ya que pues cuando da 0 es cuando realmente nos encontramos en el equilibrio de la partícula, ¿sí? Entonces las igualamos, despejamos el tiempo y nos da como resultado un doceavo o un doceavo de segundo cuando x es 0, ¿sí? Entonces vemos que inicia en su punto máximo, llega hasta un estado de equilibrio a un doceavo de segundo, baja hasta su punto mínimo -7, luego vuelve a subir hasta un estado de equilibrio y vuelve a estar en su máximo en el tiempo de 1/3, que fue el mismo periodo que calculamos acá, ¿sí? Y para en qué dirección se mueve en ese momento estaría en x con 0, ya que pues vemos aquí que en su punto de equilibrio, ya que no tiene un desfase, x viene siendo dada por 0. En este caso queremos hallar la energía mecánica total. Tenemos los datos y tenemos la ecuación que nos dice que la aceleración máxima es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. En este caso despejamos la frecuencia angular y teniendo ya la aceleración máxima, que es 3,50 metros por segundo al cuadrado, sobre los metros, la amplitud convertida en metros, que es 0,08, es igual a la frecuencia angular al cuadrado, le sacamos raíz y nos da 6,614. Esto en radianes por segundo. Radianes por segundo, ya que es frecuencia angular. Y también tenemos la ecuación de la energía, que nos dice que un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado pues es igual a la energía, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es reemplazar nuestros valores teniendo ya la frecuencia angular y nos da un resultado de 0,419 joules. Bueno, en este caso utilizamos las tres ecuaciones del movimiento armónico simple, que están dadas por la posición, la velocidad y la aceleración, ¿sí? En este caso la pregunta es ¿a qué deberías ajustar la frecuencia para probar su conformidad con la especificación militar de 10G? Primero que todo utilizamos la fórmula de la aceleración máxima, que nos dice que es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. En este caso la frecuencia angular al cuadrado es igual a la aceleración máxima sobre la amplitud. Lo que hacemos es reemplazar nuestros valores y la frecuencia angular nos da un resultado de 80,82 radianes sobre segundo. Luego tenemos que la frecuencia angular está dada por 2pi por la frecuencia. Esto pues en el caso de responder a la pregunta, lo que hacemos es despejar a la frecuencia y tenemos que la frecuencia nos da un resultado de 12,86 Hz. Esto dado que reemplazamos el valor de la frecuencia angular, que es 80,82 radianes por segundo, sobre el 2pi y nos da como resultado aproximadamente 12,86 Hz. Bueno, en este caso tenemos un objeto en un resorte vertical. Nos dan los datos, tenemos que la longitud sin estrés es de 0,08 metros y en equilibrio es de 0,05 metros. La velocidad inicial es de 0,3 metros por segundo. Lo primero que vamos a hacer es calcular a través de la ley de Hooke la constante, la cual vamos a utilizar porque es un movimiento amortiguado. Lo primero que hacemos es
ver que en la ley de Hooke utilizamos la fuerza, la constante que vamos a calcular y pues la posición. En este caso pues tenemos un delta de X, ya que como dije, cuando no tiene compresión es de 0,08 y cuando está en equilibrio es de 0,05. ¿Sí? Primero que todo, viendo la ley de Hooke no la podemos usar ya que tenemos dos incógnitas, así que lo primero que hacemos es coger que fuerza es igual a masa por gravedad. Tenemos la masa que es 2 kilos por la gravedad, que la tomo como 9,81 y eso nos da 19,62 newton. Ahora sí la reemplazamos en la ecuación de Hooke y despejamos la constante, lo cual nos da menos la fuerza sobre el delta de X, que eso nos da 654 newton sobre metro, ¿sí? Que es la constante que vamos a utilizar. La frecuencia angular, como lo hemos visto en clase, está por la raíz de K sobre M, la constante sobre la masa. Lo único que hacemos es reemplazar los valores que ya hallamos y nos da 18,08 radianes por segundo, ¿sí? La amplitud también la tenemos dada como la velocidad inicial sobre la frecuencia angular. Reemplazamos valores, en este caso nos dicen que la velocidad inicial es 0,3 metros sobre segundo al cuadrado y ya acabamos de hallar la frecuencia angular, que es 18,08 radianes por segundo. Esto nos da un resultado de 0,016 metros, ¿sí? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hallar la altura máxima a la cual va a llegar este movimiento, lo que hacemos es sumarle la altura inicial a esta nueva amplitud, por decirlo de alguna manera, que acabamos de encontrar. Entonces, tenemos que en equilibrio, en el movimiento en equilibrio, empezamos en 5, ¿sí? El equilibrio como tal es en 5. Por tanto, le sumamos esta altura inicial a la amplitud y nos da 0,05 más 0,016 y nos da un total de 0,066 metros, que vendría siendo la altura máxima a la que va a llegar ese movimiento, ¿sí? Acá tenemos una gráfica donde respondemos a la pregunta B, que nos pregunta sobre el periodo. En este caso pues vemos que el punto de equilibrio, digamos que inicia en 5 pues centímetros, lo tenemos acá pasado en metros, y vemos que en este caso a un cuarto de tiempo, a un cuarto de segundo, llega al punto mínimo, ¿sí? Como podemos ver, tiene de cierta manera un desfase este movimiento, porque no inicia como tal en 0, sino que inicia desde 5, que es el equilibrio, y a un cuarto de segundo llega a su mínimo, ¿sí? En este caso nos están preguntando si a qué altura máxima sobre el suelo se eleva eventualmente el objeto y cuánto tiempo tarda ese objeto en alcanzar su altura máxima por primera vez. Entonces, la altura máxima por primera vez viene estando dada aquí, que la acabamos de calcular, que es 0,066 metros, o en este caso 6,6 centímetros. Y lo que hacemos es que en un cuarto de segundo llega a su mínimo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que vendría siendo dada pues menos 6, este sería el punto menos 6, este de aquí, menos 6 centímetros. Y volvemos a calcular otro cuarto, y en 3 cuartos, que ya viene siendo la altura máxima, o sea, como que vuelve a alcanzar su altura máxima, pero o sea, la primera vez desde que sale de su fase inicial o de equilibrio, en este caso es a 3 cuartos de segundo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Calculamos el periodo, que nos da 2pi sobre la frecuencia angular, lo cual nos da 0,347 segundos, ¿sí? Y tenemos, este es el periodo, este de aquí es el periodo. Pero tenemos que a 3 cuartos del periodo vamos a llegar por primera vez a nuestra altura máxima, ¿sí? Entonces, multiplicamos 3 cuartos por el periodo, lo cual nos da 0,26 segundos, lo cual quiere decir que a 0,26 segundos vamos a alcanzar la altura máxima por primera vez, y la altura máxima es 0,066 metros o 6 centímetros en este caso de la gráfica. Por otra parte, en el numeral C nos dicen: ¿el resorte alguna vez queda sin estrés? Y pues básicamente acá no hay que hacer cálculos, sino simplemente comparar, viendo lo anterior,
que la altura máxima que va a llegar es a 6 centímetros, por decirlo de alguna manera, y la longitud del resorte sin estrés, o sea, sin compresión, es de 8 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? 6 es menor que 8, ¿sí? Tenemos que esta es la altura máxima a la que va a llegar, por tanto, siempre el resorte va a tener compresión o va a tener estrés, ¿sí? Entonces, al ser menores, al comparar estos valores, nos da de una que siempre va a tener estrés desde esa fase inicial, así que nunca va a volver a tener, pues a estar sin compresión o sin estrés este resorte. Por último, nos preguntan qué velocidad inicial mínima debe darse al objeto para que el resorte quede sin estrés en algún momento. En este caso, solo lo podemos analizar, como dije anteriormente, en la parte inicial del movimiento, ya que como no va a volver a tener estrés, no va a volver a estar sin estrés el resorte, pues debemos hallarlo en su fase inicial, que es donde realmente pues el resorte no va a tener compresión, ¿sí? Entonces, tenemos que la amplitud es igual a la velocidad inicial sobre la frecuencia angular. Esto está dado también en las clases, lo hemos visto. Entonces lo único que hacemos es despejar la velocidad inicial y tenemos un delta de amplitud, ya que pues como vimos al principio, tenemos la longitud del resorte sin estrés y en la parte de equilibrio, ¿sí me hago entender? Entonces hacemos una resta entre estos, lo cual nos va a dar 0,03 y esto lo multiplicamos por la frecuencia angular que también calculamos anteriormente y nos va a dar la velocidad inicial. Esta viene siendo 0,5424 metros por segundo, ¿sí? La velocidad inicial mínima que debe darse al objeto para que el resorte quede sin estrés en algún momento debe ser esta, ¿sí? 0,5424 metros sobre segundo. En este caso nos preguntan cuál es el valor de G en la ubicación del péndulo. Vemos en este caso un péndulo simple donde nos preguntan el valor de la gravedad dándonos la longitud y el periodo en el cual pues se desarrolla ¿sí? Este es muy fácil. Lo que hacemos es tener la ecuación del periodo en un péndulo simple, la cual está dada por 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. En este caso lo que hacemos es despejar la gravedad, lo cual nos da 4pi cuadrado por la longitud sobre el periodo al cuadrado. Lo único que hacemos es reemplazar los valores y nos da como resultado que la gravedad es 9,79 metros sobre segundo al cuadrado, muy cerca a la gravedad que normalmente usamos para este tipo de ejercicios.